A ver, estamos en compañía vía telefónica con el doctor Wilmer Medina, experto en Derecho Constitucional, y digo experto porque sí se dedica a eso, su estudio litiga temas constitucionales en el TC. Ahora que hay tanta gente que opina al respecto, le tocamos la puerta para que nos diga cómo entiende el tema de que María Lela Ledesma en su ponencia, de tal manera que le pido primero que nos diga qué cosa es la ponencia, ha sugerido declarar fundada la demanda competencial que presente el Poder Ejecutivo para favorecer al señor Martín Vizcarra Cornejo. ¿En qué? ¿En que lo restituyan o en que anulen el proceso mediante el cual a él se le vaca? Entonces la pregunta tiene varias. Una final. ¿Puede regresar Vizcarra? Buenos días, doctor Medina. Fili, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, efectivamente el día de ayer se ha difundido la noticia de que ya la ponente, en este caso la señora Ledesma, que es la presidenta. ¿Qué cosa es la ponencia, Fili? Tú has hecho una buena pregunta para tu público. A ver, como es un colegiado que lo integran 7 personas, cuando se llega un expediente, se hace el trámite correspondiente y luego se señala vista de la causa. Para la vista de la causa van los abogados a informar, pero previamente a eso se designa por sorteo quiénes de los 7 va a revisar el caso y va a preparar un proyecto de decisión. En este caso, de los 7, el sorteo aleatorio le ha recaído a la señora Ledesma. La señora Ledesma ha agarrado el expediente, ha revisado todo y ella prepara un proyecto de resolución que se le conoce como ponencia. Ese proyecto de resolución, el día de mañana, va a ser discutido con el colegiado en completo, que son los 7. Ella va a explicar sus razones en ese pleno y les va a decir a los demás 6 magistrados por qué tendría que declararse, según su ponencia, según su criterio, fundada la demanda. Porque ella es de la opinión que hay que declarar fundada la demanda. Pero no indica, como también se ha filtrado, que regrese el señor Vizcarra. Entonces, ella tiene que explicarle a los demás 6 miembros, decirle, estas son las razones por las cuales hay que declarar fundada la demanda. Y ustedes, por favor, les voy a persuadir a que me acompañen con su firma a esta ponencia. ¿Qué puede ocurrir? Durante ese debate puede ocurrir que todos los magistrados estén de acuerdo y suscriben ese proyecto y por lo tanto se convierta en sentencia. A ver, ahí lo interrumpo. Cuando uno dice fundada, quiere decir que tiene tu petitorio fundamento. En buen romance, ¿qué pide Vizcarra? Vizcarra pide que la causal de la vacancia por incapacidad moral permanente no está detallada, no está desarrollada constitucionalmente. No se ha explicado en qué consiste, según el señor Vizcarra. El Congreso tiene otra tesis. El Congreso dice, no, un momentito, esa causal por incapacidad moral depende solo de votos, porque es un juicio de control político. Y cuando es juicio de control político, es subjetivo. No todo juicio de control político que ejerce el Congreso, una de sus finalidades es el control político. El control político es, per se, juicio subjetivo. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia 006-2003, proceso de inconstitucionalidad, ha desarrollado en su fundamento 26 y en el 25 qué cosa es un juicio político y se ha ocupado de la vacancia presidencial como causal. Y ha dicho, oye, un momento, esta causal está bien, pero ahí tiene un problema. Solamente se exige mayoría simple del Congreso, que son 66 votos. Y el tribunal ha dicho, no, un momentito, esta causal la veo muy blandengue. Voy a exhortar al Congreso para que el Congreso establezca un procedimiento, cómo se va a realizar esta vacancia, esta causal, cómo se va a ejecutar, y además voy a exigir que no sea mayoría simple, sino sea mayoría calificada. Entonces, el Congreso cogió esta flor y desde el año 2004, Philip,
estableció un procedimiento de cómo se iba a ejecutar esa causal en la eventualidad que se ejecute. Y fíjate, ha establecido que para presentar la moción se necesita mínimo 26 congresistas. Luego, para admitir se necesita mínimo 52 congresistas. Y luego, señala 10 días para que el presidente concurra con su abogado solo, etcétera. Y luego, para que sea válida y constitucional, acatando la sentencia del tribunal, el 2004 se dijo en el reglamento del Congreso, señores, se necesita 87 votos, 2/3. Eso es lo que ha hecho el Congreso. Considero desde mi perspectiva que la demanda, estoy seguro, la ponencia no va a ser aceptada por los demás miembros y va a ser desestimada. La demanda, creo, también se ha filtrado, esto ya no es un secreto, creo que no acompañan esa ponencia los magistrados Sardón, Ferrero, Blume y Miranda. Ellos son de la opinión que no están de acuerdo con la ponencia y ellos son de la opinión de que se declare improcedente la demanda, además porque habría existido sustracción de la materia. Dos cosas, no hay que desarrollar nada porque es un juicio político y para que tu público entienda, Philby, esta causal de vacancia ha sido exportada de la Constitución americana de 1789, el gran impeachment. El juicio político que solamente en Estados Unidos han sufrido 4 presidentes. El último ha sido el presidente Trump. En febrero de este año lo sometían a un juicio político en el Senado. ¿Y con cuántos votos, cómo se resolvió? 52 votos de los senadores frente a 48. Y el señor no fue destituido como consecuencia del impeachment, igual juicio político, igual vacancia de nosotros. Y el señor pasaron la página y sigue como presidente, y etcétera, etcétera. Así se hace, son las reglas de la democracia. Lo que pasa nosotros en el Perú, estamos acostumbrados a desarrollar la letrita pequeñita, cualquier causal, hay que poner esto. Señores, el señor presidente ciertamente tiene sus prerrogativas, pero el Congreso, como primer poder del Estado, puede, en la eventualidad de que consideran que hay incapacidad moral, destituirlo. Todos, y termino con esto, Philly, todos los que hoy critican esa declaración de vacancia, todos celebraron cuando al señor Fujimori en noviembre del 2000 le declararon la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Todos, ni uno fue que dijo que era inconstitucional. Ahora dicen que es inconstitucional, para que veas la doble moral de esos disque constitucionalistas que consideran que la Constitución es un chicle o una plastilina. Otra cosa que yo escucho, dicen, pero Martín Vizcarra no tiene sentencia, pero la sentencia demora años. Pues acá en el Perú una sentencia para un juicio cualquiera, ya no hablo de corrupción de un expresidente, no que miren el de Fujimori, dura pues 8 años, 9 años, por el golpe del 5 de abril, 12 años. Precisamente la Constitución peruana dice, cuando 87, al final del día, cuando 87 parlamentarios, mayoría calificada, ¿no es cierto?, te ponen tal cantidad, dicen que hay un presidente sinvergüenza, lo tienes que sacar en 10 días. Para ponerlo en términos ya prostituidos, la Constitución dice que a un presidente sinvergüenza lo tienes que sacar de manera express. Porque le das 10 días para sacarlo. Porque precisamente están en una situación de excepción. Encontrar un presidente ladrón, o un presidente que haya violado a una mujer, o un presidente que haya salido a manejar borracho en la calle, ¿no es cierto? Y que se le encuentre vomitando pues en la esquina del Palacio de Gobierno, orinando en la puerta de la catedral. Un escándalo de esa naturaleza. Voy a poner un ejemplo. El congresista Fernando Meléndez, por decir, se ha ido a chupar a un matrimonio. Imagínense que Vizcarra hubiera hecho eso en plena pandemia. ¿Eso es vacancia por incapacidad moral o no? Es evidente que sí, pues si está imagínense si hubiera a zurrar entre todo el Perú, él chupando con sus patas de lawn tenis. Evidentemente
y no tiene que haber sentencia. Entonces, el problema, Wilber, es que hay tal cantidad de opinantes. Yo he escuchado a una señorita, dice especialista en Derecho Constitucional, una chica que no supera los 28 años. O sea, en qué momento se hizo especialista en Derecho Constitucional si ha terminado la universidad hace 4 años? Entonces, tiene que haber un mínimo de ponderación también de la prensa, porque en la prensa, Wilber, hemos escuchado a Vizcarra decir: no tengo nada que alegar, me voy a mi casa. Al día siguiente dice: yo no lo reconozco. Al día siguiente dice: es un dictadorzuelo. Al día siguiente dice: no pongan a quien sea, no vayan a poner a otro más de ellos por muchos títulos que tenga, o sea, refiriéndose a Sagasti. Después dice: espero que digan rápidamente qué ha pasado con mi vacancia. Y ayer tuitea que saluda al señor presidente del Congreso, el señor Sagasti. Entonces, en ese vaivén de Vizcarra y del vizcarrismo mediático, es que hoy la gente está confundida y no entiende si es que, y esta es la pregunta, ¿se puede anular el proceso de vacancia a Martín Vizcarra? Se podría anular, y si es nulo, tendría que regresar Vizcarra. A ver, en principio, ni la ponencia propone el retorno del señor Vizcarra. O sea, el señor Vizcarra, filibuster, y a tu público ya fue. Ahora, quiero hacer 3 precisiones sobre lo que tú has hecho. Y muy bien. Y no voy a poner ejemplo, voy a poner casos reales. El señor Fujimori fue vacado por incapacidad moral. No tenía ninguna sentencia de ningún delito. Los delitos que la sentencia le pusieron creo que fue algo de 8 o 9 años después. Con la sentencia del doctor San Martín. Fue condenado. O sea, cuando lo vacaron, él no tenía ni una denuncia. Correcto. Ok. Segundo, en julio del 2018, filibuster, ¿qué ha hecho el señor Vizcarra con los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Recuerda de los audios de la vergüenza, él salió en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, a su derecha estaba el premier Villanueva, y pidió que el Congreso le aplique a los señores ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura el artículo 140 y 157 de la Constitución, que dice destitución por incapacidad moral. ¿Qué hizo el Congreso? Los destituyó a los 7 miembros por incapacidad moral. No tenían ninguna sentencia. ¿Qué dice el desarrollo constitucional del artículo de la incapacidad moral de la Constitución? En el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional, PCR, todos esos entes constitucionalmente, sus miembros pueden ser vacados por incapacidad moral permanente. Ciertamente no se ha aplicado en ninguno de ellos, hasta en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Solo se ha aplicado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Se les destituyó a estos caballeros por los audios. No, todavía no son ni condenados, han pasado 2 años, no tienen condena. De repente tendrán próximamente. Pero en ese momento esos audios eran audios de la vergüenza, se dijo, y los señores, por el hecho de haber hecho esas conversaciones, el señor Martín Vizcarra Cornejo pidió como jefe de Estado que el Congreso los destituya bajo el argumento de que esas conversaciones denigraban la condición de magistrados y por lo tanto el cargo público, el concepto público. ¿Qué hizo el Congreso? Sacó una resolución legislativa y los destituyó a los 7 y les dijo váyanse a su casa porque ustedes están incapacitados moralmente para seguir desempeñando el cargo. ¿A petición de quién se hizo eso? Del señor Vizcarra. Luego, tercer ejemplo, cuando el señor Kuczynski en 2017 fue objeto de un primer intento de vacancia por incapacidad, ¿quién lo promovió? Ya sabemos quién. Luego fue declarado incapaz moralmente en 2018 y fue declarada la vacancia. ¿Quién conspiró para eso? El señor Vizcarra. Vino de Canadá, llegó al aeropuerto, se fue a su casa, se cambió, se puso terno, se fue al Congreso y juramentó. Eso era legítimo. Ahora,
Ya lo último que ha ocurrido, el señor Merino, sucesión presidencial, le aplican la misma causal y todo, declaran al señor Vizcarra incapaz moralmente para salir de la presidencia, asume el señor, todos han dicho no, que no es posible, que es inconstitucional. La calle ha dicho no, que eso es inconstitucional. Espero el señor Sagasti, ahora ya presidente, porque hay que respetar, es presidente por sucesión, ahora dicen esos opinólogos que cuestionaban a Merino, su legitimidad, decían que el Congreso cuando eligieron a Merino, ahora el gobierno es una extensión del Congreso. Ahora dicen, no, ahora sí hay equilibrio, separación de poderes. El presidente Sagasti y el Congreso son dos poderes independientes. ¿De dónde vino el señor Sagasti? ¿De la luna o emergió del Congreso? No, además del Congreso que no representa, pero quiero hacer una acotación, porque acá como en el Perú la noticia mala la tapa la pésima y la pésima la tapa la peor. Cuando estaba en pleno proceso el tema de la vacancia del señor Kuczynski, fue una comisión del Congreso, la comisión Lavajato, a Palacio. En la comisión Lavajato, en donde estaba la señora Bartra, Víctor Andrés García Belaúnde y Mulder, entrevistaron al señor Kuczynski. Y se supo de audios que difundí yo, porque acá hablo en primera persona, en Combaters y en ese momento en Exitosa, en donde el señor Kuczynski, riéndose, acepta que Westfield no es una empresa, que era una cuenta corriente, que era una oficina que se alquilaba en Miami, en donde llegaba una señora contadora y manejaba el pago de los impuestos municipales, eso dijo. Es una cuenta corriente, no hay ingenieros, no hay contratistas, no hay contadores, y le pagaban al señor por las gestiones que realizaba, evidentemente él, pero él decía, no soy yo que soy el dueño de todo, es Sepúlveda. Cuando pasa eso, Wilber, eso se entera el gobierno, eso se entera, el Congreso, porque se lo hacen saber a sus bancadas. Ahí se calienta la vacancia. Pero PPK estaba tan seguro que no lo iban a vacar, porque él tenía un arreglo pues con Kenji, con los Avengers, y con Bruno Yufra, y con el señor Borea, y con el señor Mamani. Entonces, por eso es que sueltan los Mamani videos, porque PPK estaba tan seguro que no le iban a vacar que se rió de la comisión del Congreso. Ahora, cualquier persona con dos dedos de frente podría reírse, por dar un ejemplo, si el señor Sagasti, que no ha sido nunca ministro, dicho sea paso, no tiene la experiencia ni de Vizcarra ni tal, respondiera de una manera desfachatada que él está cobrando por sus gestiones de presidente en una empresa en la cual es el dueño, pero tiene un amigo que se la maneja, ¿eso no sería vacancia por incapacidad moral? ¿Podríamos tener un presidente que acepta que cobra por un tercero gestiones? Evidentemente que no. Entonces, ha sido, Wilber, tal la cantidad de desinformación que se ha dado en los medios, porque nunca en la historia del Perú se ha visto a tanto tribuno constitucional dando declaraciones. El señor Eloy Espinosa da declaraciones todos los días, Marianela Ledesma da declaraciones todos los días. Entonces, la gente ahorita está en la incertidumbre que puedan anular la vacancia y que hoy por la tarde tengamos a Sagasti con una banda y a Vizcarra en la puerta de su casa diciendo yo soy el presidente. ¿Tienes alguna certeza de que eso no puede pasar? Sí, Philip, no va a pasar porque la propia ponencia, o sea, los magistrados Vizcarraboys del Tribunal Constitucional, incluso la más acérrima defensora del señor Vizcarra, que es la señora Ledesma, su ponencia propone declarar fundada la demanda, pero para futuro. No quiere, y además no podía ser de otra manera. Las sentencias del Tribunal Constitucional, que entienda tu público, tienen efectos para adelante, para el futuro, no para atrás. Eso se llama, no tienen efecto retroactivo. Entonces, el señor Vizcarra ya es un ciudadano común y corriente que tiene que responder ante la justicia. Ahora, más tarde, me parece, va a juramentar el señor Sagasti. Le deseamos como peruano la mejor de la suerte, como se la desee también al señor Merino. Lamentablemente no tuvo el respaldo y el Congreso, dando sus marchas y contramarchas, nuevamente le dijo, oye, renuncia.
porque hemos llegado al nivel de la que está imperando en el país, la oclocracia, que es el gobierno de las masas. Eso es lo que está ocurriendo en el Perú. Espero, además ayer, cuando ya se sabía que el señor era el nuevo presidente del Congreso y per se presidente del Perú, salían las reporteras de algunas radios y le preguntaban a la gente en las marchas si estaban de acuerdo y decían que tampoco estaban de acuerdo. Espero que entiendan y hay que respetar el orden constitucional y que ya dejen de marchar y se vayan a su casa y desea toda la suerte del mundo al señor Sagasti, que haga un buen gobierno de transición. No va a poder hacer más que solo garantizarnos unas elecciones limpias en el 11 de abril próximo y la transferencia democrática el 28 de julio. Eso y lo urgente, agarrar y combatir la pandemia o hacer las políticas para enfrentar esta pandemia. Eso es lo que va a ocurrir, Philly. El señor Vizcarra es un procesado, un investigado ahora, y estoy seguro que luego de respetarse el derecho al debido proceso, se le impondrá una condena y tendrá que responder ante la justicia. Lo demás es periódico de ayer. Pasemos la página, tenemos un nuevo presidente constitucional, hay que respetar y desearle lo mejor. Solamente con un acápite. Al señor Vizcarra no le han imputado robos en una verdulería, ni en Terno Wilber o Frutería Medina. Bueno fuera que le hubiera robado a Medina y a su familia allá en Nazca. Lo que le están acusando al señor es que ha robado con ICSA, con Obrainsa, y no sabemos a ciencia cierta, Wilber, si hay más carpetas fiscales del señor con Casa o con Odebrecht. Este señor ha sumido al país en un caos legislativo, judicial y fiscal, en el medio del caso Lavajato y del caso del Club de la Construcción. Y él estaba metido hasta el cuello en esto, y eso lo sabía Pablo Sánchez y lo sabía Zoraida Ábalos. Esa es la gravedad del asunto, que se ha firmado acuerdo de colaboración eficaz, que es secreto hasta el día de hoy, de un muy presuntamente presidente coimeado y extorsionado por poderes fácticos que no están en ningún papel, sino que están en la vía de los hechos. Y eso es algo que es urgente saber. ¿Tú te imaginas, Wilber, si este pata tiene una carpeta fiscal de Odebrecht bajo amenaza? ¿Tú te imaginas si él tiene una carpeta fiscal de Graña Montero? O que en alguna otra carpeta fiscal han preguntado por él y que los señores de Graña y Montero de Odebrecht han hecho su legítimo derecho a guardar silencio porque no iban a echar al presidente de la República, ¿no? Entonces, eso es lo grave de Vizcarra, que puede haber sumido al país en un caos con tal de salvarse. Y eso no es periódico de ayer, eso puede ser periódico de mañana, no sé si me he dejado entender. Acuérdate, termino con esto, Philip. El señor ha sido vacado por los graves cargos que existen sobre él de corrupción por sus actos como presidente regional. No, nada se le está sumando sobre todas las corruptelas que ha habido durante su gestión como presidente de la República. Cuidado. Además, tú bien has recordado, en el debate de los candidatos, de los vicepresidentes, en 2016, se le dijo a la población, que el señor Vizcarra venía con una mochila de 42 denuncias de su gestión como presidente regional. Nadie le dio importancia, lo eligieron, luego fue vicepresidente, ministro, luego presidente, nadie decía nada. Y como tú bien dices, de esto sabían muy bien los fiscales de la nación. Por eso allí es que cuando quien saca desempolva las denuncias era el señor Chávarri, y por eso lo... Belabarba, el coordinador del equipo Lavajato, ¿no sabía eso en el 2018? ¿No sabía eso en el 2019? Pero por supuesto que lo sabía, absolutamente. Ya pues, entonces hay que ser pues ingenuo para no darse cuenta en manos de quién hemos estado. Wilber, ha sido muy amable. Hay un buen artículo, con esto termino, un buen artículo de Juan Paredes Castro sobre la corrupción de Vizcarra. Muy amable. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube.
Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter.